340. El señor K.R.I. Iyer. ¿Cómo ha de ser purificada la mente? Maharshi. Los sastras dicen, por karma, bhakti y demás. Mi asistente me hizo la misma pregunta una vez. Se le dijo, por karma dedicado a Dios. No es suficiente que uno piense en Dios mientras se hace el karma, sino que uno debe pensar en Él continua e incesantemente. Solo entonces la mente devendrá pura. El asistente aplica esto a sí mismo y dice, no es suficiente que yo sirva a Sri Bhagavan físicamente, sino que debo recordarle incesantemente. A otra persona que hizo la misma pregunta, Bhagavan le dijo, con la búsqueda del sí mismo, del significado de yo soy el cuerpo, la idea debe desvanecerse. Atma Vichara, desaparición del Dehatma Buddhi. 23 de enero de 1937. 341. La señora Jennings, una dama norteamericana, hizo unas cuantas preguntas. Devota. ¿No es la afirmación de Dios más efectiva que la indagación ¿quién soy yo? La afirmación es positiva, mientras que lo otro es negación. Además, eso indica separatividad. Maharshi. Mientras usted busque saber cómo obtener la realización, se da este consejo para que encuentre a su sí mismo. Su búsqueda del método indica su separatividad. Devota. ¿No es mejor decir yo soy el Ser Supremo que preguntar ¿quién soy yo? Maharshi. ¿Quién afirma? Debe haber alguien para hacerlo. Encuentre a ese. Devota. ¿No es mejor la meditación que la indagación? Maharshi. La meditación implica imaginería mental, mientras que la indagación es en vista de la realidad. La primera es objetiva, mientras que la segunda es subjetiva. Devota. Debe haber un enfoque científico de este tema. Maharshi. Evitar la irrealidad y buscar la realidad es científico. Devota. Lo que quiero decir es que debe haber una eliminación gradual, primero de la mente, luego del intelecto, después del ego. Maharshi. Solo el sí mismo es real. Todos los otros son irreales. La mente y el intelecto no permanecen aparte de usted. La Biblia dice, sed quiescentes y sabed, yo soy Dios. La quiescencia es el único requisito para la realización del sí mismo como Dios. Devota. ¿Comprenderá alguna vez Occidente esta enseñanza? Maharshi. No es una cuestión de tiempo ni de espacio. La comprensión depende de la madurez de la mente. ¿Qué importa si uno vive en Oriente o en Occidente? Sri Bhagavan remitió a la dama a unas pocas estrofas de la verdad revelada y al Tayyuma Navar. Ella se retiró. Más tarde, Sri Bhagavan dijo que todo el Vedanta está contenido en dos expresiones bíblicas. Yo soy lo que yo soy y sed quiescentes y sabed que yo soy Dios. El señor K.S.N. Iyer, un funcionario de los ferrocarriles, dijo a Sri Bhagavan que el compilador de la consciencia cósmica considera que la realización solo es posible dentro de ciertos límites de edad
en la vida de un individuo. Maharshi, ¿acaso dice alguien, ¿debo yo venir al ser antes o después de alguna edad? Él es aquí y ahora. Las afirmaciones como esta extravían, debido a que las gentes llegan a creer que no pueden realizar el sí mismo en esta encarnación y que deben necesitar obtener posibilidades en otra. Todo esto es absurdo. 342. Con respecto al Siva Vishishtadvaita, es decir, el Saiva Siddhanta, Sri Bhagavan dijo: Garudoham Bhavana. La concepción yo soy Garuda no hace de un hombre un Garuda. No obstante, son curados los efectos venenosos de la picadura de la serpiente. Similarmente también, con las concepciones Sivoham Bhavana, yo soy Siva. Uno no es transformado en Siva, pero se pone fin a los ruinosos efectos del ego. O bien, la persona retiene su individualidad, pero permanece pura, es decir, apta para constituir una parte del cuerpo de Siva. Al devenir así, él puede saborear la felicidad suprema. Eso es liberación, dicen los Saivasiddhantis. Esto delata simplemente el amor de su individualidad y no es de ninguna manera la verdadera experiencia de la liberación. 343. El señor Bose comenzó a decir: después del retorno de la consciencia del cuerpo, Maharshi, ¿qué es la consciencia del cuerpo? Díganos eso primero. ¿Quién es usted aparte de la consciencia? El cuerpo es encontrado debido a que hay consciencia del cuerpo, la cual surge de la consciencia de yo, que a su vez surge de la consciencia. Consciencia, consciencia de yo, consciencia del cuerpo, cuerpo. Hay siempre consciencia y nada más que eso. Lo que usted está considerando ahora como consciencia del cuerpo se debe a la sobreimposición. Si hay solo consciencia y nada sino ella, el significado de la escritura Atmanastu Kamaya Sarvam Privam Bhavati, todos son queridos debido al amor del sí mismo, deviene claro. Surge una pregunta: ¿por qué ha de haber suicidios en ese caso? ¿Por qué se suicida uno? Debido a que es infeliz y desea poner fin a su infelicidad. Lo hace efectivamente acabando la asociación con el cuerpo, que representa toda la infelicidad. Pero debe haber un matador para matar al cuerpo. Él es el superviviente después del suicidio. Ese es el sí mismo. 344. La señora Jennings. Sri Bhagavan dice que el estado de realización es liberación de la tiranía de los pensamientos. ¿No han recibido los pensamientos un lugar en el esquema de las cosas? Quizás en un plano más bajo. Maharshi. Los pensamientos surgen del pensamiento yo, que a su vez surge del sí mismo. Por consiguiente, el sí mismo se manifiesta como yo y otros pensamientos. ¿Qué importa si hay pensamientos o no hay pensamientos? Devota. ¿Son los pensamientos buenos útiles para la realización? ¿No son una auténtica vía media, un peldaño más bajo de la escalera a la realización?
Maharshi, sí, de este modo, ellos alejan a los pensamientos malos y ellos mismos deben desaparecer antes del estado de realización. Devota. Pero ¿no son los pensamientos creativos un aspecto de la realización y por consiguiente útiles? Maharshi. Solo son útiles del modo que se ha dicho antes. Todos deben desaparecer en el sí mismo. Los pensamientos buenos y malos le llevan a usted más lejos y no más cerca, debido a que el sí mismo es más íntimo que los pensamientos. Usted es el sí mismo, mientras que los pensamientos son extraños al sí mismo. Devota. Así pues, el sí mismo absorbe finalmente a su propia creación que había ayudado a su realización, mientras que la civilización rinde culto erróneamente y así separa y cortocircuita a sus propias creaciones que habían ayudado a su avance. Maharshi. ¿No es usted distinto de los pensamientos? ¿No existe usted sin ellos? ¿Pero pueden los pensamientos existir sin usted? Devota. ¿Está la civilización en general avanzando lenta, pero seguramente, hacia esta realización del sí mismo? Maharshi. La civilización está en el orden de las cosas. Finalmente, como todo lo demás, se disolverá en la realización del sí mismo. Devota. ¿Está un tipo fino de hombre primitivo más cerca de la realización que un hombre civilizado gobernado por el intelecto y el pensamiento? Maharshi. Un hombre realizado puede parecer un salvaje, pero un salvaje no es un hombre realizado. Devota. ¿Es correcto pensar que todo lo que nos acontece son mandatos de Dios y que por consiguiente solo es bueno? Maharshi. Desde luego que sí. Sin embargo, todos los demás y Dios no son aparte del sí mismo. ¿Cómo pueden surgir pensamientos sobre ellos cuando usted permanece como el sí mismo? Devota. ¿Es la entrega aceptar todas las molestias físicas como hormigas, mosquitos, serpientes, etc., y al aceptar, querer o cesar de ser realmente dañado por aquellos? Maharshi. Lo que quiera que sea, ¿es eso aparte de usted, el veedor o el pensador? Una señora Parsi de la audiencia intervino. Si ellos no son aparte, ¿no sentimos nosotros las picaduras de las hormigas? Maharshi. ¿A quién pica la hormiga? Al cuerpo. Usted no es el cuerpo. Mientras usted se identifica con el cuerpo, usted ve hormigas, plantas, etc. Si usted permanece como el sí mismo, no hay otros aparte del sí mismo. Devota. ¿El cuerpo siente el dolor de la picadura? Maharshi. Sí, el cuerpo la siente, que sea él quien pregunte. Que el cuerpo cuide de sí mismo. ¿Cómo le preocupa eso a usted? La señora norteamericana preguntó nuevamente. ¿Significa la entrega completa que deben ser aceptados todos los ruidos y molestias que nos rodean, incluso durante la meditación? ¿O hemos de buscar una caverna en una montaña para estar en soledad? ¿No hizo esto Bhagavan? Maharshi. No hay ninguna ida ni regreso. Se dice que el sí mismo no es afectado por los elementos,
que es infinito y eterno. No puede moverse. No hay ningún lugar donde moverse para el sí mismo. Devota. Pero en el proceso de encontrar al sí mismo, ¿es esta búsqueda de ayuda externa espiritualmente legítima? Maharshi. El error está en la identificación del sí mismo con el cuerpo. Si Bhagavan es el cuerpo, usted puede preguntar a ese cuerpo, pero comprenda a ese a quien usted se dirige como Bhagavan. Él no es el cuerpo, él es el sí mismo. Entonces ella se refirió a un artículo aparecido en Han Han, donde se dice que todo es Dios y que nada pertenece al individuo y demás. Maharshi. Todas las cosas, el individuo, Dios y todo son sólo el sí mismo. Devota. Entonces ella leyó unos versos de Shelley y preguntó si Shelley no fue un alma realizada. Dentro de una caverna del espíritu sin huella del hombre, hay entronizada una imagen tan intensamente bella que los audaces pensamientos que vagan cerca de ella la adoran y cuando se arrodillan tiemblan y temen. El esplendor de su presencia y la luz penetra en su forma como de sueño hasta que devienen cargados con la fuerza de la llama. Maharshi. Sí, los versos son excelentes. Él debe haber realizado lo que escribió. Entonces la señora dio las gracias a Sri Bhagavan y se retiró. 345. A las 11 de la noche llegó de Guntur un grupo de andhras, integrado por una mujer de mediana edad, de mirada triste pero firme, su madre y 2 hombres. Solicitaron audiencia con Sri Bhagavan. La mujer le dijo a Sri Bhagavan: mi esposo murió cuando mi hijo estaba en el vientre. El hijo nació póstumo. Creció muy bien durante 5 años. Entonces fue atacado de parálisis infantil. Cuando tenía 9 años quedó postrado. No obstante, era vivaz y alegre. Durante 2 años estuvo en esa condición y ahora dicen que ha muerto. Yo sé que solo está durmiendo y despertará pronto. Cuando me dijeron que había sufrido el colapso, yo tuve un shock. En una visión vi a un sadhu que parecía pasar sus manos sobre el cuerpo del niño y que el niño despertaba renovado. Creo que el sadhu es usted mismo. Por favor, venga y toque al niño para que se levante, suplicó ella. Sri Bhagavan preguntó lo que dijo el médico. Ella respondió: ellos dicen que está muerto, pero ¿qué saben ellos? He traído al niño todo este trayecto desde Guntur hasta este lugar. Alguien preguntó: ¿cómo? ¿Ha sido traído el cadáver aquí? Ella: ellos dijeron que traerían el cadáver pagando una tarifa especial de media rupia por milla. Pagamos 150 rupias para eso y lo trajimos como equipaje. Maharshi: si su visión es correcta, el niño despertará mañana. Ella: por favor, tóquelo. ¿Puedo traerlo dentro del recinto? Los demás protestaron y los persuadieron para que se marcharan. Se marcharon y a la mañana siguiente informaron que el cadáver había sido cremado. Cuando le preguntaron, Sri Bhagavan dijo:
Se dice de algunos santos que revivían a los muertos. Ellos tampoco revivían a todos los muertos. Si se pudiera hacer eso, no habría ningún mundo, ninguna muerte, ningún cementerio, etc. Un hombre preguntó: la fe de la madre era muy fuerte. ¿Cómo pudo ella haber tenido esa visión tan esperanzada y sin embargo ser defraudada? ¿Puede ser una sobreimposición concomitante con el amor de su hijo? Maharshi: puesto que ella y su hijo no son reales, ¿cómo puede la visión sola ser una sobreimposición? Devoto: entonces, ¿cómo ha de explicarse esto? No hubo respuesta. 346. Devoto: aunque la mano sea cortada, uno debe permanecer inconsciente de ello debido a que la Bhagavad Gita declara que el sí mismo es diferente del cuerpo. Maharshi: ¿consiste el jnana en ser inconsciente del dolor de la herida? Devoto: ¿no debe la persona permanecer inconsciente del dolor? Maharshi: las operaciones mayores se llevan a cabo bajo anestésicos. Se mantienen al paciente inconsciente del dolor. ¿Obtiene el paciente también el jnana al mismo tiempo? La insensibilidad al dolor no puede ser jnana. Devoto: ¿no debe un gnani, un sabio, ser insensible al dolor? Maharshi: el dolor físico solo sigue a la consciencia del cuerpo. No puede existir en ausencia de la consciencia del cuerpo. Cuando la mente no es consciente del cuerpo, no puede ser consciente de sus dolores o placeres. Lea la historia de Indra y Ahalya en el Yoga Vashista. Allí se dice que la muerte misma es un acto de la mente. Los dolores dependen del ego, no pueden existir sin el yo, pero el yo puede permanecer sin ellos. 347. Devoto: el Vichara Sagara cuenta 4 obstáculos a la realización del sí mismo. Maharshi: ¿por qué solo 4? Algunos dicen que son 9. El sueño profundo es uno de ellos. ¿Qué es el sueño profundo? Es solo el anverso de la vigilia. No puede ser independiente de la vigilia. El sueño profundo es el sí mismo cabal. No piense que usted está despierto. El sueño no tiene ser, ni tampoco los 3 estados. Solo olvidando al sí mismo, usted dice que usted ha soñado. ¿Cómo puede existir algo en ausencia del sí mismo? ¿Por qué lo abandona usted y se aferra al no sí mismo? Cuando la mente tienda a salir, vuélvala hacia adentro de inmediato. La mente sale debido al hábito de buscar la felicidad fuera de uno mismo, pero el conocimiento de que los objetos externos no son la causa de la felicidad la mantendrá bajo control. Esto es vairagya o desapasionamiento. Solo después de un vairagya perfecto, la mente deviene quiescente. La mente es solo una mezcla de conocimiento e ignorancia, o de sueño profundo y vigilia. Funciona de 5 modos. Shipta, activa. Modha, embotada. Vishipta, distraída. Kashaya, latente. Y Ekagriya, autoconcentrada. De estos,
Kashaya es sólo la latencia de las tendencias, no las tendencias mismas, tales como el apego, la repulsión, etc. Puesto que usted mismo es Ananda, felicidad, ¿por qué debe saborearla diciendo: ¡ay, qué dichoso! Esto es Rasasvada. Durante las ceremonias matrimoniales, una virgen se siente feliz como desposada, sin experimentar el abrazo del hombre. Eso es Rasasvada. Devoto, puesto que el Jivan Mukti, liberado en vida, es Ananda, Sri Bhagavan interrumpió: no busque en los sastras. ¿Qué es Jivan Mukti? ¿Qué es Ananda? La liberación misma está en duda. ¿Qué son todas estas palabras? ¿Pueden ser independientes del sí mismo? Devoto, solo que nosotros no tenemos experiencias de todo esto. Maharshi, lo que no es se pierde siempre. Lo que es presente siempre, aquí y ahora. Este es el orden eterno de las cosas. Ejemplo, el collar alrededor del cuello. 348. Sri Bhagavan continuó tras un intervalo: destruya el poder de la mente buscándola. Cuando la mente es examinada, sus actividades cesan automáticamente. Buscar la fuente de la mente es otro método. Puede decirse que la fuente es Dios, o el sí mismo, o la consciencia. Al concentrarse en un solo pensamiento, todos los demás pensamientos desaparecen. Finalmente, ese pensamiento también desaparece. Es necesario estar consciente mientras se controlan los pensamientos. De lo contrario, eso llevará al sueño. Devoto, ¿cómo buscar la mente? Maharshi, el control del soplo puede actuar como una ayuda, pero no puede llevar nunca a la meta misma. Mientras lo hace mecánicamente, ponga cuidado de estar alerta en la mente, de recordar el pensamiento yo y de buscar su fuente. Entonces encontrará que donde se sumerge el soplo, ahí surge el pensamiento yo. Ellos se sumergen y surgen juntos. El pensamiento yo también se sumergirá junto con el soplo. Simultáneamente, otro yo, luminoso e infinito, se manifestará y será continuo e ininterrumpido. Eso es la meta. Recibe diferentes nombres: Dios, sí mismo, Kundalini, Sakti, consciencia, etcétera, etcétera. Cuando se haga el intento, Él le llevará por sí solo a la meta.